Buenas tardes a todos, bienvenidos. Marce. Sí, sí, podemos iniciar. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar con la clase número 3 de innovación social, ¿sí? Y vamos a hacer un repaso de la clase anterior, porque las clases van obviamente enlazadas, y vamos a revisar también el formulario. Dos grupos se entregaron el formulario y siempre es muy útil que lo entreguen, porque si ustedes lo entregan, para nosotros lo podemos revisar, podemos analizar y luego compartirles las sugerencias, hacer mejoras en los formularios antes de las entregas finales, porque al final el objetivo de estos cursos no es que ustedes aprueben el programa o aprueben con el proyecto y se lleven las horas. Realmente el objetivo es que ustedes se lleven la metodología, el conocimiento de la metodología para que lo puedan aplicar en las escuelas y puedan aplicar a sus proyectos, incluso si no están ya en la escuela. Entonces, por eso es importante que ustedes lo entreguen con tiempo para poderlo revisar. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a hacer un repaso primero de lo que fue la clase anterior para enlazar con la siguiente clase y luego vamos a revisar juntos el formulario. Bueno. Nosotros revisamos en la clase anterior, que fue la clase número 2, el tema del modelo de negocio, ¿sí? En la innovación social, recuerden que el requisito fundamental, hay 10 principios de la innovación social que los repasamos desde la primera clase, pero hay un requisito que es primordial, principal, y es el que comanda una innovación social, o es el que establece que ese proyecto es de innovación social, y no es un proyecto social tradicional, ¿sí? Como les decía, si bien los emprendimientos sociales tradicionales están bien, no es que están mal, pero es diferente a la innovación. La palabra innovación siempre conlleva la transformación. Cuando ustedes escuchen innovación, tienen que considerar o pensar en transformación. La innovación es transformación. Y transformación en quien utiliza la innovación. Cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la transformación, de que la tecnología siempre brinda una solución a una problemática existente o facilita o mejora la calidad de vida de las personas. En general, la tecnología está para que nuestra vida resulte más eficiente y más satisfactoria. Para eso surge la tecnología. Hablando de tecnología en el sentido global, de todo lo que nos rodea es tecnología. Entonces, considerando que la tecnología siempre es una herramienta para volver útil nuestras... vamos a ver las consultas después, Marisol, profe, porque veo la manito, salvo que sea muy urgente. Bueno, vamos a continuar. Les propongo revisar las consultas después. En todo caso, siempre considerando que la tecnología tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, que nuestras actividades sean más satisfactorias, volver nuestra vida más eficiente, aun cuando el aprendizaje de la tecnología conlleva un tiempo que muchas veces, bueno, no nos gusta, nos parece que la tecnología complica, pero en realidad la tecnología facilita la vida de las personas. Entonces, la innovación tiene que ver con esa transformación, con la transformación que brinda la tecnología. Surge para facilitar la vida de las personas, para hacerla más eficiente. Quiere decir que a través de la tecnología, una actividad que se realizaba de una forma se realiza a través de la tecnología de otra, volviendo más eficiente. Por ejemplo, la tecnología en los servicios financieros. Hace 20 años, todas las personas para hacer una transacción teníamos que acudir a la institución bancaria, a la oficina del banco y hacer una larga fila y esperar que nos atiendan y le decíamos a la señorita que teníamos esto, necesitamos realizar una transferencia o hacer un pago de luz, de diferentes servicios. Esa era la forma en la que todos utilizamos esa tecnología de ese momento, porque las instituciones bancarias tenían tecnología. Sin embargo, nosotros teníamos que acercarnos para que en ese momento se realizara. A través de las nuevas tecnologías en la parte financiera, hoy tenemos las apps, y lo manejamos desde nuestro teléfono celular.
Obviamente nos llevó un tiempo a las personas a aprender a usar esa tecnología, pero es para hacer nuestra vida más eficiente. En lugar de tener que ir a la institución bancaria y hacer la larga fila y esperar que nos atiendan, hoy podemos resolver nuestras transacciones a través de nuestro dispositivo celular. Entonces, la tecnología cumple ese objetivo de volver nuestra vida más eficiente a través de un proceso de aprendizaje. La innovación tiene que ver con la transformación a través de la tecnología, y esto es un concepto que es importante que ustedes lo tengan muy claro. La innovación es cuando hay una transformación, si no, no hay innovación. Es decir, el producto, el servicio no es innovador, es la transformación, el beneficio que genera lo innovador, ¿sí? Por ejemplo, decimos, un zapato volador. Ay, mira qué innovador que es. El zapato vuela. Realmente no es innovación, salvo que transforme la vida de las personas, porque te colocas esos zapatos y entonces estás en 2 segundos en otro lugar. Estoy inventando algo. Lo que les quiero decir es que el producto en sí mismo no es innovador cuando transforma la vida de las personas. En general así funciona la tecnología siempre. Y considerar que tecnología es todo lo que nos rodea, un vaso, una cuchara, el papel, todo es tecnología, porque la tecnología es la técnica, es el hacer algo a través del conocimiento. Entonces, aunque repetí este ejemplo varias veces, no sé si en este curso lo repetí, pero para tenerlo claro, la tecnología inicia, por poner un ejemplo, cuando el hombre utiliza la primera lanza para cazar un animal. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del conocimiento. Conoce que por su dimensión, por su tamaño, por su fuerza, no podía hacerlo de forma directa, no podía cazar el animal para alimentarse. Entonces, con ese conocimiento se le ocurre crear una lanza, tallar una piedra, hacerle un filo, colocarlo en un palo y lanzar. Y eso es tecnología. Tecnología quiere decir la aplicación del conocimiento, del saber en un objeto, ¿sí? Que hace la vida más eficiente. La lanza hizo la vida más eficiente de las personas porque a través de esa lanza pudieron cazar los animales y alimentarse, ¿sí? Entonces, todo lo que nos rodea es la tecnología. Cuando hablamos de innovación social, entonces más aún tenemos que pensar siempre que es la transformación. A diferencia de un emprendimiento social, la innovación social lleva a la transformación, es decir, que a través de ese producto o ese servicio que tiene tecnología, yo voy a transformar la vida de las personas en una ciudad, en una comunidad, voy a transformar su vida. La transformación es la innovación. El producto en sí no es la innovación, es la transformación. Ese es el primer concepto que es necesario que no olviden de la innovación social. Un emprendimiento social no necesariamente transforma la vida de las personas, porque yo puedo tener un emprendimiento que es un comedor comunitario que brinda un servicio, que entrega un beneficio. No digo que no lo entregue, pero no transforma la vida de las personas. La innovación social transforma la vida de las personas y de la comunidad. Entonces, cuando ustedes piensen en un proyecto de innovación social, tienen que pensar en si ese proyecto, a través de ese producto o ese servicio, se transforma la vida de las personas. No olvidar ese que es el principio fundamental de la innovación social. Nosotros en el modelo de negocios tenemos que definir, que vimos en la clase pasada, qué es lo que vamos a hacer, qué producto, qué servicio, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una plataforma para atención médica de personas con determinada patología. Vamos a hacer una aplicación que permita a las personas conocer el transporte que hay en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que definir en el modelo de negocios, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En ese cómo tiene que ver el conocimiento, ¿sí? Científico, tecnológico que tengo. Es decir, yo quiero crear una plataforma, pues tengo que tener el conocimiento en programación para poderlo crear, ¿sí? Recuerden que no alcanza la buena voluntad. Entonces yo tengo que definir la organización de los recursos en ese modelo de negocios. ¿Sí? El modelo de negocios define la creación de productos y servicios para satisfacer esa necesidad de un segmento de la población. Esto lo vimos la semana anterior. Y los modelos de negocios están presentes en todos los emprendimientos. Siempre hay que tener un modelo, es decir, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Un modelo de negocios no necesariamente es de la innovación. En general, todo emprendimiento y todo proyecto debe tener un modelo. Un comedor comunitario también debe tener un modelo porque debe tener
un qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la merienda de tal hora a tal hora. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de donaciones que voy a recibir y voy a ir a estos lugares y voy a recibir esto y con esto yo voy a hacer la merienda y la voy a entregar a los niños o a las personas de tal segmento de tal hora a tal hora. O sea, siempre hay un modelo del qué y cómo lo voy a hacer. Entonces tengo que eso definirlo. Los modelos de negocio siempre tienen un objetivo, o sea, todo proyecto tiene un objetivo. Y hoy vamos a trabajar sobre los objetivos y lo vamos a llevar al formulario. En proyectos empresariales, en general, el objetivo es la rentabilidad. Y la rentabilidad de un proyecto empresarial se consigue a través de la venta del producto, ¿sí?, que genera el emprendimiento o del servicio, porque puede ser una peluquería, que es un servicio, por ejemplo. Entonces, el objetivo de rentabilidad es a través del número de clientes que va a atender la peluquería, y si yo vendo, no sé, empanadas caseras, mi objetivo de rentabilidad es a través del número de empanadas que venda, el número de clientes que yo voy a atender vendiendo estas empanadas, obviamente cuidando la rentabilidad, que eso lo vamos a ver en el último capítulo. En general, el objetivo de los proyectos empresariales es la rentabilidad. En los proyectos sociales, yo tengo como objetivo, necesito tener un número de beneficiarios, porque yo tengo que atender a un número de personas en mi proyecto de innovación social, y aquí tengo el resultado, es decir, la transformación. El resultado es la transformación, no la atención. Si yo tengo un proyecto de capacitación, el resultado no es el número de personas que capacité, porque el hecho de capacitar no significa que hubo una transformación. Yo tengo que medir un resultado de transformación. Nosotros hoy vamos a ver la parte de objetivos, cómo organizar los objetivos, y en la próxima clase vamos a ver indicadores, porque al final yo tengo que corroborar que existió la transformación. Transformé a las personas. ¿Y cómo puedo comprobar que se transformaron? Bueno, voy a necesitar indicadores y cuantificar. Entonces, vamos a ver que siempre tiene que haber un producto, es decir, un bien o servicio que se produzca, que lo voy o a vender a los beneficiarios a un precio accesible, o lo voy a donar y voy a cubrir esos costos con la participación de algún socio estratégico. Sí, tengo que considerar cómo voy a producir, cuánto me va a costar y cómo lo voy a entregar, ¿sí? El modelo de negocio significa que tengo que definir qué voy a producir, a quién beneficio, cómo lo beneficio, qué resultado espero, cómo se va a producir y cuánto se necesita para la producción. Estos son aspectos preliminares que yo tengo que tomar en cuenta al armar mi proyecto. Recordar el rol del conocimiento. La buena voluntad no alcanza. Yo necesito, como dije antes, el conocimiento científico, que es el conocimiento del saber. Sí, me acuerdo que ya dije lo de la lanza acá, pero lo vuelvo a repetir, el conocimiento del saber. Yo necesito saber acerca de lo que voy a hacer. Si voy a hacer una plataforma, tengo que saber de programación. Y tengo que tener conocimiento tecnológico, que es decir, yo tengo que tener cierta práctica, cierto conocimiento de cómo se hace esto, ¿sí? Entonces necesito el conocimiento científico, tecnológico, y el conocimiento económico, que es el conocimiento del entorno. Y también en el caso de proyectos de innovación social, ese conocimiento económico puede ser más allá de mi entorno, entender una problemática. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer un proyecto de educación financiera para niños. Entonces, mi conocimiento económico es no solamente de qué sucede en la población o en la ciudad donde yo voy a trabajar este proyecto de educación financiera para niños. El conocimiento económico tiene que estar más allá y considerar qué está sucediendo en el campo de la educación financiera para niños en el mundo. Hoy vivimos en un mundo globalizado, que quiere decir que estamos inter e hiperconectados. En este momento yo no puedo emprender o considerar armar un proyecto sin saber qué sucede en el mundo. Me tengo que enterar qué pasa en el mundo con esta problemática, porque generalmente, ya lo vimos en primera clase, las problemáticas sociales son generalmente las mismas en todos los lugares. En mayor y menor medida están presentes las mismas problemáticas sociales y se solucionan de diferentes formas, y es bueno en relación a las soluciones que el emprendedor investigue. Ese es el conocimiento económico. ¿Qué está pasando referente a una problemática?
Bueno, vimos las capacidades y habilidades, ya vamos a ver como el tema del formulario. Y en esto hay que ser sinceros. Los formularios no pueden decir, ay, sí, nosotros tenemos todas las capacidades, porque no es cierto. Ustedes son jovencitos, todavía no tienen todas estas capacidades, y acá la importancia es que con el profe puedan revisar qué capacidades tienen y cuáles necesitan aprender, necesitan trabajar. Y no está mal, pero ser sincero es decir, bueno, yo, por ejemplo, soy una persona tímida. Realmente la capacidad de comunicación y liderazgo yo no la tengo, pero me doy cuenta, a mí me interesan los proyectos sociales y pienso que me voy a dedicar a esta habilidad, a desarrollar esta habilidad. ¿Sí? Es importante que ustedes revisen las habilidades, las destrezas, y las que no tengan, se propongan desarrollarlas. Bueno, entonces, para continuar en esta clase, ahora vamos a validar la propuesta. Validar quiere decir que los emprendedores tienen ideas y dicen, miren, yo tengo este proyecto de innovación social que considero que va a transformar la comunidad. Transformar quiere decir que la comunidad de un estado pasa a otro estado. Es decir, las personas que pensaban y hacían de una forma, después del proyecto piensan y hacen de otra forma. Es decir, adquieren conocimientos que los hace pensar de forma diferente lo que van a hacer, ¿sí? La transformación tiene que ver más allá de un aprendizaje, es algo interno que las personas aceptamos, decimos, uy, la verdad, sí, yo nunca pensé en eso y ahora que lo pienso, lo voy a hacer de otra forma. Esa es la transformación real. Un emprendedor de innovación social tiene que buscar que eso se repita en las cientos o miles de personas a las que espera llegar, que piensen de esa forma, ¿sí? Entonces vamos a validar la propuesta. Validar la propuesta, vamos a ver una etapa que es indispensable. Aquellos, tal vez, quienes participan en otros programas de recursos solar o el programa de economía circular o en el programa de emprendimientos tecnológicos, ya habrán visto que trabajamos el tema de vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica, cierren por favor los micrófonos. La vigilancia tecnológica está presente en todos los proyectos, ¿sí? ¿De qué se trata vigilar? Para aquellos que no estuvieron en los cursos anteriores. Vigilancia tecnológica, ¿vigilar qué quiere decir? Vigilar es observar, pero vigilar no es un momento en el que observas, sino que vigilo permanente, es como una observación permanente, estoy vigilando, ¿sí? Quiere decir que estoy observando de forma permanente. Vigilancia tecnológica tiene que ver con vigilar, observar de forma permanente qué está sucediendo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en relación a mi proyecto, a mi propuesta? Hoy en día un emprendedor no puede pretender armar un proyecto, presentar un proyecto encerrado en su casa. Tiene que considerar el mundo como un espacio abierto y empezar a investigar qué hay en el mundo y qué hay en su entorno más cercano. Entonces, porque esto a mí me va a permitir validar la propuesta. Si algo que yo pensaba que era útil, realmente es útil, tal vez investigando me di cuenta que los que yo estoy proponiendo ya lo propusieron anteriormente y no funcionó por X motivo, o si funcionó, entonces yo necesito hacer vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica está en todo proyecto, en todo emprendimiento está la parte de vigilancia tecnológica, y en este caso lo que les sugiero, es mucho lo que les sugiero, sino que necesitan revisar del libro que ustedes tienen acceso, de este libro de emprendimientos tecnológicos. El capítulo 3 es el de vigilancia tecnológica, y ahí va a comentar cómo realizar la vigilancia tecnológica. Y recuerden que estos son cursos de 60 horas y son 5 clases. 60 horas con 5 clases no es coherente, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el tiempo que dedican a estudiar el material adicional. Son 5 clases, pero ustedes tienen que trabajar por detrás investigando. En el capítulo 3 tiene la parte de vigilancia tecnológica. Entonces, hoy les voy a comentar brevemente de qué se trata la vigilancia tecnológica. Vigilancia tecnológica quiere decir que voy a tener conocimiento de qué sucede en 4 ámbitos en relación a mi proyecto, ¿sí? Entonces, 4 ámbitos en qué vigilo, qué es lo que tengo que observar. Hay tanta información por internet que no sé ni por dónde empezar. Entonces, la vigilancia tecnológica te dice, mira, cuando tienes un proyecto tienes que hacer vigilancia tecnológica en 4 ámbitos, 4 aspectos. Uno que es la vigilancia de entorno,
2, que es la vigilancia comercial, 3, que es la vigilancia competitiva, y 4, que es la vigilancia tecnológica. Son 4 aspectos que vas a tener que observar, ¿sí? Entonces, vamos a ir primero a este lugar. La vigilancia tecnológica en el entorno, y eso lo van a ver en el libro, tiene que ver con leyes, reglamentos, que se relacionan con mi proyecto, porque mi proyecto es tablas plásticas. ¿Sí? Voy a reciclar plástico y voy a generar tableros plásticos para que la comunidad pueda desarrollar diferentes objetos, porque esto va a traer beneficios para para el medio ambiente con el reciclaje. Bueno, yo tengo este proyecto. Entonces voy a tener que hacer una vigilancia tecnológica en relación al entorno. ¿Qué leyes normativas existen en mi municipio en relación a la recolección de residuos, a la reutilización de estos residuos? Que no sea que yo esté reutilizando un residuo que está prohibido, ¿sí? Entonces tengo que conocer qué sucede con las leyes y reglamentos para mi proyecto, ¿sí? Yo quiero hacer un proyecto de capacitación con los niños, pero hay hay una reglamentación de educación, del ministerio, de la municipalidad para el trabajo con niños. Entonces no es que yo vengo y me pongo una capacitación para niños y los invito, porque va a venir la municipalidad y decir, oiga, usted para trabajar con niños tiene que tener ciertos permisos, tiene que tener personas idóneas, mira, acá está todo lo que es la normativa para trabajar con niños, ¿sí? Entonces, muchas veces el emprendedor falla porque considera que como tiene buena voluntad, arma un proyecto y no considera las normativas ni los aspectos legales que están relacionados con este proyecto. Si yo puedo realmente hacer esto, estas etapas yo las puedo desarrollar, es algo libre que puedo venir a establecer, o tengo que pedir permisos, tengo que revisar reglamentos. El segundo es el comercial. El comercial tiene que ver con conocer a mi beneficiario. Realmente lo que yo quiero hacer es de interés para las personas a las cuales yo voy a hacer llegar el proyecto o no es de interés. Tengo que hacer una vigilancia, puedo hacer una encuesta, puedo hablar con la municipalidad o con otros socios estratégicos, pero yo tengo, y con algunos beneficiarios, pero es como que tengo que hacer vigilancia, es decir, tengo que entender si esto que yo quiero proponer resulta de utilidad, de interés. No hay peor proyecto que el que no es de interés a los beneficiarios. Y sucede muchas veces, y más en innovación social, porque muchas veces el emprendedor social considera que sabe lo que las personas necesitan. Ay, porque es que yo nací aquí, pero es que yo conozco muy bien, es que yo sé lo que las personas necesitan, entonces yo voy a hacer esto. Es posible que no se equivoque, tal vez el proyecto realmente brinde un servicio o genere un producto que las personas necesitan, pero el hecho de que alguien lo necesite no quiere decir que lo tome o que lo acepte, ¿sí? Es como nuestros padres o sus padres cuando les dicen, esto es por tu bien, pero si a ustedes no les interesa, por más que les digan que es por su bien, o cuando se lo dice el profesor, no les interesa, y punto. Entonces, lo mismo pasa con los proyectos sociales. Yo no puedo pretender que todas las personas tomen mi proyecto. Y esto es un error, pero tan frecuente, no solamente por los emprendedores, incluso con las empresas. Yo he escuchado empresas que dicen, es que todas las personas tienen que aprender X tema. Tal vez tendrían que aprender. El tema es si les interesa aprender, porque si no les interesa no van a aprender. Por más que realmente sea importante, si no les interesa no van a aprender. El desafío del emprendedor social en ese momento tendría que pensar una estrategia, y que ya la vamos a ver, para que sea de interés. Pero yo tengo que hacer la vigilancia, es decir, tengo que observar si esto que yo pretendo, esta solución interesa. No voy a invertir recursos en algo que no interese, ¿sí? Luego tengo competitiva. También en los proyectos sociales hay competencia. Obviamente que hay competencia, ya hay muchísima competencia en los proyectos sociales, porque los proyectos sociales generalmente requieren financiamiento, requieren patrocinio, ¿sí? Requieren un apoyo de socios estratégicos. Incluso si no hay un apoyo económico de un socio estratégico, solo el tiempo y la colaboración ya es un apoyo. Y, por ejemplo, si mi proyecto tiene mucha competencia o hay proyectos similares, mejor armados, entonces mi socio estratégico va a decir, mire, al suyo, mire, la verdad es que el suyo es un buen proyecto, pero ya hay otros que yo la verdad es que no tengo más tiempo de apoyarlo a usted, porque tengo, mire que
A, B organizaciones ya están haciendo esto. ¿Sí? No, porque yo un poco lo hago diferente y más o menos es igual y no tengo el tiempo o no tengo los recursos para apoyarlo. Entonces, la vigilancia competitiva tiene que ver con saber qué competencia tengo, porque en ayuda social, en innovación social hay muchísima competencia. Sin embargo, la parte positiva es que generalmente esta competencia se destaca por la buena voluntad. Todavía no tenemos en innovación social un pensamiento crítico respecto a la necesidad de conocimiento. Todavía se mueve mucho por buena voluntad, entonces, pero tenemos que averiguarlo. ¿Quiénes están ofreciendo productos o servicios similares o sustitutos? Porque yo estoy ofreciendo un servicio de capacitación y hay otros que parecen iguales. Yo tengo que saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y tengo que destacarme en mi proyecto, pero tengo que saber que hay competencia. Hay competencia por recursos, competencia por atención y también por beneficiarios, porque si yo tengo un proyecto de capacitación y hay otros que ya ofrecen proyectos de capacitación al mismo beneficiario, las personas no tienen un tiempo ilimitado. Van a decir, mire, sí, la verdad es que yo ya estoy en otra capacitación y no tengo interés en esta. Entonces, yo tengo que hacer vigilancia tecnológica en cuanto a la competencia para conocer qué competencia tengo y en todo caso diferenciarme, ¿no? Y tecnológica. La vigilancia tecnológica, nosotros siempre estamos hablando de aplicar tecnología. Ojo, porque estos proyectos tienen que aplicar alguna tecnología, es decir, algún saber, alguna técnica, tienen que aplicar una diferencia. Entonces tengo que saber, bueno, cuáles son las tecnologías que en este momento se están llevando adelante, tal vez en otros países, qué se está utilizando, pero tengo que hacer una vigilancia. No puedo presentar un proyecto que no tenga alguna tecnología actualizada. Por ejemplo, si quiero, vamos a ver los proyectos que nos enviaron, pero si quiero armar apoyo escolar, yo tengo que pensar tal vez una app, tal vez una aplicación, tal vez el acceso a una biblioteca. Yo tengo que pensar elementos diferenciadores y elementos actuales de tecnología. No puedo pensar en el apoyo escolar de hace 20 años. Tengo que repensar algo nuevo. ¿Qué está sucediendo en el mundo en relación al apoyo escolar? Tengo que hacer vigilancia tecnológica para saber qué sucede en el mundo, ¿sí? Y cuando entrego un proyecto de innovación social, es un proyecto que transforma a través de nuevas tecnologías, de la aplicación de nuevos saberes, ¿sí? No algo antiguo, no algo que ya está pasado, porque fácilmente voy a tener competencia y no voy a lograr el impacto. Esta es la vigilancia tecnológica. Cuando yo realizo investigación del entorno comercial, competitiva y tecnológica, es posible que me dé cuenta que tengo que hacer algunos cambios en el proyecto, porque yo tenía pensada que hacer un ciclo de capacitaciones con X tema, y cuando hice la vigilancia competitiva me di cuenta que hay muchos que hacen temas similares. Así que voy a tener que hacer algunos cambios. Hice vigilancia tecnológica y ahora tengo otras ideas porque pienso que a mis capacitaciones le puedo adecuar estas tecnologías, estos accesos, de forma que se vuelvan diferenciales. Entonces, es decir, además puedo hacer inteligencia comercial y me doy cuenta que mis clientes, así como yo tenía la capacitación, no les interesa porque hay otras cosas parecidas. Entonces, es posible que a través de la vigilancia nosotros generemos cambios al proyecto. Todo esto lo vamos a ver en el formulario, ¿sí? Ojo que todo esto lo vamos a llevar al formulario. Bueno, entonces, vamos a hacer una parte adicional del formulario que tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Cuando en un proyecto de innovación social yo tengo dos objetivos y eso se diferencia de un proyecto empresarial. Y cuando les dije al inicio, los proyectos de innovación social son más complejos que los proyectos empresariales. Y aún así, muchas veces las personas piensan que con la buena voluntad alcanza, cuando realmente es un proyecto más complejo que un proyecto empresarial. ¿Por qué? Primero, porque estoy hablando de la calidad de vida, del beneficio a muchas personas, y eso es una gran responsabilidad. Segundo, porque yo tengo doble objetivo. En un proyecto empresarial yo tengo un objetivo que es el objetivo de satisfacer una necesidad, ¿sí? Yo con mi producto, brindo un producto o un servicio a un potencial cliente y satisfago su necesidad, ¿sí? En un proyecto de innovación social, como generalmente yo voy a necesitar el apoyo económico de otras personas o la colaboración de socios estratégicos para sacar mi proyecto adelante,
Entonces yo voy a tener dos objetivos. El objetivo del proyecto y el objetivo a los beneficiarios. Ya vamos a ver el ejemplo. Tengo dos objetivos. Yo tengo que tener muy claro cuál es el objetivo de transformación de mi propuesta. Si yo hago una propuesta de innovación social es para transformar mi comunidad, yo la voy a transformar y ese es un objetivo, el objetivo de transformación de la comunidad es uno. Pero tengo también el objetivo a los beneficiarios, es decir, el objetivo a los beneficiarios es el por qué un beneficiario va a participar en mi proyecto, por qué le interesaría capacitarse. Tengo que tener un objetivo claro para esa persona tiene que sentir que realmente tiene un objetivo que a él lo beneficia, por eso voy a participar en este proyecto. Entonces hay dos objetivos, lo vamos a ver en el ejemplo del formulario. Un objetivo que tiene que ver con la transformación de todas las personas, de la comunidad a la que yo voy a llegar, ¿sí? Y ese objetivo de transformación va a tener impactos en diferentes ámbitos y con eso yo voy a lograr patrocinios, voy a lograr la colaboración, mientras mi objetivo de proyecto demuestre una transformación, voy a lograr tener mis socios estratégicos. Pero a la vez yo tengo que demostrarle a los beneficiarios que también tienen un objetivo que cumplir, un beneficio de uno a uno en particular. Entonces yo tengo dos objetivos. Yo tengo siempre en todos los proyectos objetivo y problema a resolver. Para quienes participan en otros programas de la Fundación, siempre vamos a tener en vigilancia tecnológica el objetivo y el problema a resolver, ¿sí? Problema a resolver tiene que ver con a quienes yo voy a resolver un problema, es decir, un proyecto de innovación social es para mejorar la calidad de vida de una población, de una comunidad que tiene una problemática, es decir, hay un problema que resolver para que la calidad de vida mejore. Yo tengo que resolver esa problemática, ¿sí? Entonces, el problema a resolver es donde yo tengo que explicar cuál es el problema que vamos a resolver con este proyecto y a quiénes resuelve el problema. Porque si yo digo, este es un proyecto de innovación social, este es el problema, ¿y a quiénes resuelve el problema? Resuelve el problema a los niños menores de 5 años. ¿Y cuántos niños menores de 5 años? Ah, no hay, porque toda la población son adultos mayores. Entonces no hay un problema a resolver. Yo tengo que el problema a resolver, identificar quiénes tienen el problema, cuál es el problema y quiénes tienen ese problema. Ahora lo vamos a ver con ejemplos en el formulario, ¿sí? Entonces me tengo que dedicar mucho a tener un objetivo, doble objetivo, y a tener muy claro el problema a resolver. Luego un tema que es importante es la descripción del proyecto, ¿sí? En los dos proyectos que recibimos, que se los agradecemos porque nos permiten ver qué es lo que necesitamos reforzar, hay que describir el proyecto y hay que describir el proceso productivo, es decir, señalar las etapas del proyecto. ¿Se acuerdan que al principio dijimos el proyecto, el modelo, cuál es? ¿Qué bien voy a producir o qué servicio? ¿Y cómo lo voy a producir? Bueno, acá estas son las etapas del proyecto. ¿Cómo lo voy a empezar? ¿Cómo voy a desarrollar este proyecto? Ese es el proceso productivo que todo proyecto tenga, sea producto, sea servicio. Entonces yo voy a detallar ese proceso productivo. Ahora vamos a ir al formulario. Y después, bueno, me adelanto, en la clase 4, para que ustedes tengan en cuenta, en la clase 4 vamos a ver cómo evaluamos los resultados. Es decir, yo no puedo simplemente decir como innovador social, estoy transformando la comunidad. Si yo necesito socios estratégicos y patrocinadores, ese transformar la comunidad tiene que ser comprobable, no es un decir, no puede ser subjetivo. Ay, sí, se transformó. ¿Por qué? Porque están todos transformados. Comprueba que están transformados. Y ahí es donde viene la evaluación de resultados que el emprendedor social necesita incorporar en sus proyectos y muy pocos lo incorporan, porque hay que armar indicadores. Indicadores son cifras que permiten ver la gestión, si la gestión fue exitosa, la eficiencia en el uso de los recursos y los resultados alcanzados. Estos son números, son cifras. Yo tengo que todo cuantificarlo para poder demostrar el buen uso de los recursos, la eficiencia y el alcance de los resultados. No tengo que decir que he transformado, las cifras lo tienen que decir.
Yo tengo que trabajar con muchas cifras en estos proyectos, ¿sí? No, acá no hay no que muchos, que las personas, que poco, no. Todo debe ser muy objetivo, tener números que respalden. Los indicadores es una etapa que la vamos a armar en la clase que viene y que no tiene una fórmula en particular, porque cada proyecto debe establecer sus propios indicadores. Cada uno de nosotros tenemos que establecer nuestros indicadores, si gestionamos bien, si fue eficiente y cuáles fueron los resultados. Sí, los resultados es, bueno, ahora vamos a ver en cifras cómo podría ser en un ejemplo, ¿sí? A ver, vamos, voy a compartir un formulario. Me dicen si se ve el formulario ahí. Marce, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a repasar todo el formulario porque agradeciendo a quienes nos enviaron el formulario, nos permiten a nosotros poder justamente hacer estas aclaratorias y considerar qué podemos hacer para aclarar. En el formulario, ustedes van a ver que el nuevo que vamos a enviar, coloqué aquí unos globitos, ¿sí? Comentando cada uno de los temas. Más allá que los hablamos en clase, coloqué los globitos y les puse algunos ejemplos, pero es importante, profes, para llenar, revisar, leer, analizar lo que les coloqué de información, revisar las etapas del libro, que dije, por ejemplo, vigilancia tecnológica, modelo de proceso productivo, diseño de proceso productivo también está aquí, revisarlo para en conjunto, nuevamente, debatir para armar el formulario. Recuerda que son 60 horas, repito, eso quiere decir que hay un tiempo de análisis, de estudio y de debate para llenar los formularios, ¿sí? Entonces, en el conocimiento científico-tecnológico, ¿qué se anota en esta parte del conocimiento? Entonces, en conocimiento científico-tecnológico vamos a anotar los conocimientos del equipo en relación al proyecto que van a realizar. Entonces, ustedes van a ver la notita que dice, el conocimiento relacionado con el proyecto, es decir que si el proyecto se refiere a una plataforma de información de servicios médicos, son ejemplos, entonces el equipo emprendedor deberá mencionar sus conocimientos en programación. Es decir, es importante que el equipo mencione el conocimiento científico-tecnológico que tiene para realizar este proyecto. Y nosotros queremos organizar una plataforma para información de servicios médicos. Perfecto. ¿Y ustedes cuál es su conocimiento? Somos de la Escuela de Química. Bueno, entonces no hay un conocimiento en relación al proyecto que se está colocándose, presentando. Eso es lo que ustedes acá tienen que presentar su conocimiento adquirido en la escuela, porque es un programa de prácticas. Bueno, el siguiente, el conocimiento económico. El conocimiento económico tiene que ver con respecto a la problemática que se plantea resolver, ¿sí? Nosotros vivimos, como les dije, en un mundo globalizado y esto no es, si bien lo escuchamos tantas veces y es una frase tan trillada, hablar del mundo globalizado, tenemos que considerar que esta frase trillada del mundo globalizado quiere decir que todo lo que yo planteo tengo que haberlo investigado, tengo que googlear, tengo que mirar qué pasa en el mundo con este tema. No podemos plantear soluciones sin conocer otras soluciones que se dieron en el mundo, en problemáticas sociales sobre todo. Las problemáticas sociales se repiten en todo el mundo en mayor y menor medida, se repiten las problemáticas. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar de problema en nuestro lugar, seguramente hay otro lugar. Y en eso sí es importante que el emprendedor innovador se diferencie. Muchas veces en temas sociales, eso, a ver, como yo trabajo tanto en temas y empecé siempre, en mi carrera, si bien yo trabajo tecnología, empecé con la parte social. Me cansé de escuchar que todos te dicen, en todos los lugares del mundo donde he trabajado en muchos países, en cada lugar te dicen, es que aquí pasa esto, es que solamente aquí, es que lo que pasa aquí no pasa en ninguna parte, ¿sí? Por poner un ejemplo, acá en Argentina te diría, no, porque acá en Mendoza es diferente, no, 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 acá en Salta, no, es que acá en Salta somos muy diferentes, es que lo que pasa aquí en Chubut, ni hablar, capaz que solo pasa acá.
Eso es común, ¿sí? En las personas discapaces. Y el emprendedor innovador social no puede cometer ese error porque no es verdad. Las personas son personas en todas partes y las problemáticas sociales se repiten, pero es que les pongo mi cabeza que todo se repite de diferente forma. Por eso hablamos en las características, ¿se acuerdan del emprendedor en la adaptación al entorno? ¿Sí? En que conforme yo reviso y leo problemáticas sociales, obviamente que encuentro rasgos diferentes, si es en China, que si es en Latinoamérica, hay rasgos diferentes, pero más o menos es lo mismo, ¿sí? Las problemáticas sociales se repiten. Entonces, el conocimiento económico tiene que ser en relación a eso. Yo tengo que revisar, tengo que investigar, vigilancia tecnológica, ¿se acuerdan que les dije? Por eso, esto lo tenemos muchas veces del formulario, no vamos a ir en una línea derecha, ¿sí? Sino que vamos a ir llenando y tal vez cuando vayamos en el punto 13 nos demos cuenta que hay que corregir el punto 4, porque tenemos información que antes no teníamos. Entonces, yo tengo que hacer vigilancia tecnológica y saber qué pasa en el mundo, en el conocimiento económico, qué sucede, qué pasa en otros países. Entonces, tener un conocimiento que a mí me permita hablar de mi conocimiento, que también lo puedo relacionar con el entorno, ¿sí? Pero recuerden que hay que tener un conocimiento amplio del problema, no solo de la comunidad, y nunca decir que esto solo pasa en este lugar, porque no sucede de esa forma. Entonces, bueno, seguimos. Mencionar las capacidades. Acá hay que ser veraz, sincero. No decir, tenemos todas las capacidades. Eso no es cierto. Trabajen, esto es importante que lo trabajen con el docente tutor, que con el docente tutor revisen si no tienen estas capacidades, porque no las tienen todas las capacidades. Es muy difícil que un emprendedor tenga todas las capacidades. Señalar aquellas que no tienen y que es importante adquirir, sí, como emprendedor social, concientizar lo que significa cada una de estas habilidades o capacidades para pensar en cómo las voy a desarrollar, ¿sí? No ser, bueno, ya las tengo, orientación al logro. ¿Tienes orientación al logro en tu vida? ¿Has tenido logros? ¿Cómo hiciste trabajos? ¿Pensaste en proyectos? ¿Cuál es tu experiencia en orientación al logro? Es decir, analícenlo con el docente tutor cada uno de estos temas. Luego tenemos el tipo de innovación. Bueno, el tipo de innovación también está en el libro. Tienen que revisar los tipos de innovación y nuevamente aclaro con el tema global. La innovación tiene 3 niveles: incremental, radical y disruptiva. Conforme avanza el nivel, la incremental, digamos que es es más sencilla, después viene la radical y viene la disruptiva, a nivel global. Disruptivo no significa algo que no existe, entonces, ahora soy disruptivo, o mi proyecto es disruptivo porque esto no existía antes, ¿no? La disrupción tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con la nueva tecnología a nivel mundial. No se es disruptivo a nivel local. Es decir, no es que soy disruptivo en mi ciudad porque aquí esto no hay. No, ser disruptivo tiene que ver con un conocimiento, es diferente, un conocimiento nuevo, un conocimiento adquirido, que es diferencial a nivel mundial. Entonces quiere decir, para ser disruptivo yo tengo que ser muy conocedor de todas las tecnologías y de todo lo que sucede en todos los países para realmente entender, a ver si soy disruptivo. Es difícil ser disruptivo. Hay que tener mucho conocimiento para ser disruptivo, ser muy investigador, desarrollar conocimiento, porque para ser disruptivo hay que desarrollar conocimiento tecnológico nuevo, ¿sí? Entonces, ningún proyecto de Construyamos es disruptivo, ¿sí? Y no es porque no hay, la disrupción es a nivel mundial. Bueno, ahora tengo radical y tengo incremental, que pueden ser locales. Radical quiere decir algo que era de una forma, hoy se hace de otra forma. Sí, eso es un cambio radical, cuando la innovación genera un comportamiento de cambio radical en las personas. Por ejemplo, radical podría ser, sí puede ser local, radical, pero podría ser un proyecto que a las personas de la tercera edad o a los adultos mayores los ayude a manejar las apps bancarias y demostrar que van a cambiar de esa práctica de asistir o de ir a la oficina del banco
a manejar el app, sería un cambio radical en estas personas, ¿sí? Entonces, radical tiene que ver con el comportamiento del beneficiario. Ese es el comportamiento, tiene un cambio radical, algo que hacía de una forma, hoy lo hace de otra forma, que es más eficiente y le genera una mejor calidad de vida. Antes iba al banco, hoy lo hace por el app, tiene más tiempo, no tiene que hacer largas filas, no afecta su salud, entonces es un cambio radical. La persona cambió, la persona se dio cuenta de que ya no necesita ir al banco, que puede usar la tecnología. En su mente es un cambio radical en la mente de las personas. Entonces, nuevamente, recuerden que la innovación es en la transformación de las personas, no en el objeto en sí. Incremental, lo mismo, es cuando no hay un cambio radical en la vida de las personas, sino que es un cambio, es una mejora incremental, es algo que mejora. De una situación actual, hoy es un poco mejor, ¿sí? Manejaban muy poquito el teléfono y hoy lo manejan mucho más. Entonces hay un incremento, es incremental, pero no es radical y menos disruptiva. Nadie es disruptivo, o sea, eso también es importante que lo saquen de los formularios y que lo saquen de su vocabulario. Es muy importante tener muy claros los conceptos para poder manejarse. El concepto disruptivo no se da de esta forma, se da por una innovación tecnológica a nivel mundial. Entonces, piensen bien qué tipo de innovación es en función del cambio, de la transformación de los beneficiarios. ¿Es incremental o es radical? Y tienen que fundamentar. ¿Sí? Bueno, el sector productivo no es necesario colocarlo. El modelo de negocios. Aquí dice describir el producto o servicio. Hay que describir el producto. ¿Cuál es el producto? ¿Sí? ¿De qué se trata el producto o el servicio que se va a entregar? Hay que describirlo. Se tiene que entender. Practíquenlo. Escriban el detalle, léanlo a otra persona que no conozca. ¿Se entiende de qué se trata este proyecto? ¿Se entiende? Esto parece una nimiedad, sin embargo, lo más complejo para los emprendedores es describir qué es lo que están haciendo con claridad, porque tienen tantas cosas en la cabeza que a ellos les queda claro, pero cuando lo tienen que compartir no queda claro. Entonces, describir con claridad qué van a hacer y cómo lo van a hacer, cuál es el modelo del negocio, hay que describir con claridad y dice 8 líneas. Vamos a decir entre 6 y 8 líneas, sí, no es que 2 líneas, se tiene que entender. Entonces, ahora, esto les puse estos globitos nuevamente como para que lo lean y lo rehagan los temas, los que, bueno, quienes lo presentaron y quienes no lo presentaron lo realicen correctamente. Ahora, lo que está en verde es lo que estamos agregando en esta clase. Y vamos a hablar el tema del objetivo. Recuerden que mencioné que los proyectos de innovación social tienen dos objetivos. Un objetivo de proyecto y un objetivo al beneficiario. Los proyectos empresariales tienen el objetivo de proyecto es la rentabilidad, así que es mucho más sencillo. Y el objetivo de beneficiario es el producto. Acá tenemos estos dos objetivos. Entonces aquí les coloco ejemplos. Por ejemplo, dice, objetivo del proyecto. Y aquí les pongo un ejemplo. Es importante, profes, que revisen los ejemplos con los estudiantes, que lo analicen y lleven las premisas, el ejemplo a su proyecto, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, mencionar la transformación en el proyecto, la transformación que se desea lograr y en quiénes, ¿sí? ¿Cómo esta transformación mejora la calidad de vida de los beneficiarios y en qué ámbitos impacta? Recuerden que la innovación social impacta en varios ámbitos, que yo a través de un proyecto en educación puedo mejorar la salud, puedo mejorar el trabajo, puedo mejorar el hábitat, es decir, tengo impacto en diferentes sectores, no es un solo impacto, la innovación impacta en diferentes sectores. Entonces yo aquí tengo que mencionar la transformación, ¿sí? Pongo un ejemplo. Un proyecto de bancarización digital para personas de la tercera edad tiene como objetivo que estas personas realicen un 90% de sus operaciones bancarias desde sus dispositivos móviles por medio de apps bancarias. Acá hay una cifra de objetivo de proyecto. ¿Sí? Yo tengo que tener una cifra.
Yo quiero que las personas utilicen app bancarias, pero ¿cuántas personas? El proyecto en sí, globalmente, ¿cuál es su objetivo de proyecto? El 90% de los adultos mayores de esta comunidad. Entonces es wow, es un objetivo que cuantifica un resultado que espera como proyecto global, ¿no? Y dice, más bancarias por medio de las bancarias. Hacerlo, ahora yo tengo que mostrar el impacto, la transformación, y está bien, realizan por las bancarias. ¿Y cuál es la transformación? ¿Por qué hacerlo por el app bancaria mejora la calidad de vida de estas personas? Yo tengo que mostrar el objetivo de este proyecto. Entonces menciona que hacerlo permitirá que estas personas no requieran acudir hasta las oficinas de las entidades bancarias y realizar largas filas, esperar en el calor o en el frío. Entonces, evitamos problemas de salud. Además, el aprender a utilizar esta tecnología les brindará mayor independencia y tiempo para realizar actividades recreativas. Incluso los motivará a aprender otras tecnologías. El proyecto considera que quienes se destaquen brinden capacitación a otras personas, quienes ya aprendan a manejar las apps bancarias también brinden capacitación a otras personas, brindando, entonces el proyecto brinda oportunidades de empleabilidad a los adultos mayores. Este proyecto impacta en educación, en salud, en trabajo, transforma a los beneficiarios y les brinda oportunidades de encontrarse activos, ¿sí? Entonces es un proyecto que transforma. El proyecto no muere o no es el objetivo aprender a usar una app bancaria, ¿sí? El proyecto tiene como objetivo transformar la vida de estas personas, ingresarlas a la tecnología, darles que tengan mayor tiempo, que se sientan útiles. Entonces tiene otros beneficios este proyecto. Como proyecto de innovación social, transforma la vida de las personas de la tercera edad a través de enseñarles a usar las tecnologías en las apps bancarias. Incluso yo puedo incluir que a través de utilizar, por ejemplo, las apps bancarias, también aprenden a utilizar otras apps y aprenden, no sé, a hacer capacitaciones en línea. Es decir, este proyecto, a través de capacitarlos en apps bancarias, van a aprender otras tecnologías, es decir, van a mejorar su calidad de vida. Eso es lo que busca el proyecto al 90% de los adultos mayores. Este es el mega objetivo del proyecto de innovación social. Este objetivo, dice acá abajo, es el que convence a los socios estratégicos de colaborar con el proyecto, porque entonces yo voy a presentar este proyecto a mis socios estratégicos, y más si necesito patrocinio, que eso lo vamos a ver en el último capítulo, en la última clase. Yo voy a mostrar a mis socios estratégicos, y si busco patrocinio, que este proyecto busca mejorar la calidad de vida del 90% de los adultos mayores de esta comunidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de casi la excusa enseñarles a manejar una bancaria, y a través de esas capacitaciones yo voy a mejorar la calidad de vida de estas personas y voy a transformar su vida, volviéndolo a las personas más activas, van a tener menos problemas de salud, van a sentirse mucho más activos, incluso pueden ayudar a otras personas y trabajar en capacitación. Es decir, voy a mostrar esta transformación del proyecto. El objetivo del proyecto convence a los socios estratégicos, ¿sí? Y como les decía, cuando yo hice vigilancia tecnológica, identifiqué que hay otros proyectos de capacitación. Pero esos otros proyectos de capacitación también dicen de bancarización de adultos mayores, pero yo los empiezo a investigar y me doy cuenta que no tiene todas mis actividades. Es decir, no va a lograr la transformación que nosotros vamos a lograr. Después lo tengo que mostrar con las actividades y el diseño del proceso productivo, que yo realmente todas mis actividades están encaminadas a ese objetivo, ¿sí? Luego tengo el objetivo del producto o servicio. Este es otro objetivo, es decir, este objetivo bueno, este objetivo, el objetivo del producto o del servicio, porque si se ofrece, por ejemplo, capacitación, acá hay un servicio que se ofrece. Y el objetivo del producto tiene que ver con convencer al beneficiario, porque está bien, yo ya convencí al socio estratégico de que este proyecto va a cubrir el 90% de los adultos mayores y que estas personas van a transformar su vida a través de aprender el uso de la tecnología en las apps bancarias, van a transformar su vida. Ahora, el tema es, yo puedo proponer eso en el proyecto, como objetivo del proyecto, pero ¿se acuerdan que les dije? ¿Y quién dice que las personas se van a interesar por esto?
que realmente les van a interesar capacitarse. Yo puedo tener las mejores intenciones y armar el mejor proyecto, pero la vigilancia comercial, ¿se acuerdan que les dije? Hay que hacer vigilancia comercial porque nosotros tenemos que salir a la calle y preguntarle, por ejemplo, en este caso, si son adultos mayores, preguntarles a nuestros vecinos, nuestros abuelos, nuestros tíos, las personas que tengan, mira, estamos haciendo esto, ¿te interesaría? Ah, bueno, mira, a mí la verdad es que ya me ofrecieron eso. Ah, bueno, ¿y qué te interesaría? Bueno, a mí me gustaría si agregan este tema. Ah, mira. Entonces, a través de hacer esa vigilancia comercial, yo voy teniendo información para darle forma al proyecto, de forma que yo logre cumplir el objetivo a través del interés de los beneficiarios. La Fundación Construyamos, por ejemplo, puede tener tiene el objetivo de brindarles a ustedes, transformar la educación, ese fue nuestro objetivo hace 10 años, brindar información tecnológica para armar proyectos. Sin embargo, podríamos tener la mejor intención con ese objetivo. Sin embargo, si a los beneficiarios no les interesara participar, entonces no nos sirve de nada el objetivo, porque nosotros necesitamos que a ustedes les interesen nuestras capacitaciones, ustedes participen en las capacitaciones, si no, no se cumple el objetivo. Entonces, el segundo objetivo, que es el beneficiario, dice, se refiere a un objetivo que logra el beneficiario. A través de la propuesta, yo tengo que demostrarle a mi beneficiario cómo le resulta útil sumarse a mi proyecto. Y ese es el segundo objetivo. Entonces, yo le voy a decir a mi beneficiario, a través de esta propuesta, los adultos mayores reducirán en 80% el tiempo dedicado a operaciones bancarias en las oficinas bancarias, brindándoles oportunidades de desarrollo personal y profesional. Entonces, yo puedo mostrarles a las personas beneficiarias qué integra el proyecto, qué es lo que puede lograr. Hay estas capacitaciones, y usted puede conocer estos temas y puede trabajar en estos temas. Entonces, yo tengo que tener un objetivo que realmente convenza a mis beneficiarios de participar. Así yo voy a poder cumplir el objetivo del proyecto. Si no, no puedo cumplir el objetivo del proyecto. Entonces, yo tengo que lograr el interés de los beneficiarios y es el segundo objetivo. Los dos objetivos tienen que cuantificar beneficio. Esto lo va a ayudar mucho. ¿Qué es mucho para mí? Puede ser poco para ustedes. ¿Qué es mucho? ¿En qué va a ayudar? ¿Le va a reducir el 80% del tiempo? ¿Qué lo va a ayudar? Yo tengo que dar números. Vamos a ver que en los indicadores, cuando trabajemos en la siguiente clase, todo es número. Yo tengo que demostrar con números, porque como dice la frase, los números hablan. No puedo tener un proyecto porque es lindo, porque es muy útil, porque ayuda a muchas personas. No, tengo que demostrarlo con números. A todos les tengo que poner número. Entonces, aquí hay que armar el objetivo del proyecto. Y tienen el ejemplo para que lo coloquen. Acá tengo en el resultado esperado. ¿Cuál es el resultado de la transformación? También se debe cuantificar, es decir, ¿qué resultado yo espero? No, por ejemplo, él dice, el proyecto contempla llegar a cubrir al 80%, bueno, decía el 90%, puse en el ejemplo, de los adultos de más de 65 años. Al término, pero una cosa, vamos a ver en los indicadores, yo puedo hacer capacitación a todas las personas, al 90%. Y si después no utilizan en la bancaria, yo tengo que demostrar que sí lo utilizan. Entonces mi resultado es un resultado, yo tengo que poner un resultado en cuanto a la transformación, que diría el proyecto, llegue a cubrir el 80% de los adultos mayores de 65 años y al término del programa, al menos el 70% estará utilizando las apps bancarias para realizar al menos el 80% de sus operaciones, porque esto yo sí lo puedo comprobar con las entidades bancarias si yo tengo socios estratégicos. Si yo hiciera este proyecto, que de paso está muy bueno, si yo este proyecto, yo necesito ir, mis socios estratégicos son las mismas entidades bancarias. Tengo que acercarme a las entidades, comentarles que estoy haciendo este proyecto, que me brinden capacitación, que me brinden apoyo, empezar a juntar socios estratégicos, porque con ellos también voy a comprobar los resultados. Entonces yo tengo que tener claros cuáles son mis resultados, porcentaje de personas, porcentaje de uso. Tengo que pensar qué números respaldarían lo que yo quiero hacer. No es sencillo. Siéntense con el profe, empiecen a pensar qué números respaldan la transformación. Pero la transformación se demuestra con números. Hay que pensar qué números respaldan esta transformación.
El problema a resolver, como les comenté, el problema a resolver es contar un poco acerca del lugar en el cual vamos a desarrollar el proyecto, qué está sucediendo y por qué se genera este problema en este lugar, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, en la ciudad de X existen 2 oficinas bancarias y con la llegada de las nuevas tecnologías no se presentaron capacitaciones a adultos mayores, ¿no? Y conforme la tecnología avanza, las personas se desmotivan y consideran que resulta muy difícil para ellos aprender. Si consideramos que en la ciudad residen más de 5.000 adultos, en el problema a resolver es clave anotar el número de personas a las cuales que están afectadas por el problema, ¿sí? ¿Cuántas personas se afectan por este problema? Yo tengo que demostrar en mi proyecto que este es un gran problema. Y un gran problema se relaciona directamente con el número de personas afectadas. ¿Cuántos adultos mayores hay? 2. Entonces no hay un problema. Pero si hay 5.000 en una población de, no sé, 30.000 habitantes, es un problema, porque es un número representativo. Entonces, el problema a resolver, yo tengo que comentar qué está sucediendo y ponerle un número a quienes están afectados por el problema. No es sencillo. Tendría que ir a la municipalidad, hacer vigilancia tecnológica e investigar a quienes yo quiero resolver el problema, ¿sí? Mi proyecto es una barrita nutricional a partir de recursos naturales de la zona. Entonces yo voy a armar, somos una escuela de alimentos y estamos presentando una barra nutricional a partir de ciertos recursos naturales que se encuentran en la zona, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tenemos? Nosotros tenemos que los niños menores a 5 años en esta localidad se ven afectados por la desnutrición y principalmente por la falta de vitamina A, B, X, y nuestra barrita cubre estas vitaminas, ¿sí? Entonces yo estoy mostrando, ¿y cuántos niños hay? Hay 5.000 niños y la población es de 30.000. Hay muchos niños. ¿Y cuántos niños? Y el problema es que de estos 5.000, el 80% tienen desnutrición. Uy, qué problema. ¿Vieron? Cuando se colocan números en el problema a resolver, quien escucha dice, uy, wow, qué problema. Realmente es un problema. Hay tantos niños y el porcentaje de desnutrición es alto. No, es que acá en esta población hay muchos niños y hay muchos que están desnutridos. Muchos, ¿y qué es muchos? No sabemos si muchos para mí es pocos para ustedes. Muchos no dice nada. Yo tengo que decir las cifras del problema. Entonces el socio estratégico se le abren los ojos y dice, wow, qué problema, lo vamos a resolver. Qué buena propuesta para resolver este tamaño de problema, ¿sí? Los socios estratégicos y más aún los patrocinadores buscan en este momento y en todo el mundo es igual optimizar sus recursos, ¿sí? Es decir, si van a colocar fondos, van a buscar que estos fondos se optimicen. ¿Esto qué quiere decir? Que solucionen el problema a un mayor número de personas con la mayor cantidad de impactos. Si yo demuestro en un proyecto que hay miles de personas o muchas personas, un porcentaje muy alto de población a la cual les soluciono un problema y al solucionar este problema genero impacto positivo en varios ámbitos, entonces mis posibilidades de recibir apoyo son mayores. Pero si yo voy a un posible patrocinador y le digo, es que el problema es muy grande porque es que hay muchos niños que están desnutridos, pero si hacemos esto van a haber muchos beneficios y muchas personas van a estar mejor y mucho no dijo nada. Sí, entonces voy a tener otros competidores que vienen con números y dicen, tal porcentaje se afecta, nosotros vamos a llegar a este porcentaje, vamos a hacer esto. Entonces el posible patrocinador, ¿qué es lo que piensa? Que los recursos en la economía son escasos, las necesidades ilimitadas, hay filas de personas que quieren apoyo para emprendimientos sociales, sin embargo, se eligen aquellos que tienen los mayores impactos, y mayores impactos quiere decir mayor número de personas beneficiadas en varios aspectos, en varios ámbitos, de salud, educación, de trabajo. Cuando un proyecto tiene el impacto sistémico, que quiere decir impacta en un sistema de diferentes ámbitos, entonces dicen, este proyecto, porque con la misma cantidad de recursos yo logro un mayor impacto y mayores beneficios que los demás proyectos. Entonces tengo que colocar el problema a resolver.
Acá en vigilancia tecnológica, que es lo que les dije, nosotros tenemos 4 ámbitos, escúchenme bien aquí. Aquí ustedes tienen que revisar el libro. Quienes estuvieron en proyectos tecnológicos o en proyectos de recursos solar o en economía circular, ya pasaron por vigilancia tecnológica. En cada ámbito, ustedes van a buscar información que les permita tomar una decisión respecto al proyecto. Si estoy trabajando reciclaje, entonces yo voy a buscar en el ámbito de entorno una normativa municipal de mi localidad que a mí me lleve a tomar una decisión, porque vi una normativa que dice que la recolección de material lo puedo hacer en determinada zona y en determinado horario. Entonces, como yo ya tengo esa información, hice mi vigilancia de entorno y tengo esa información, he tomado la decisión de colocar contenedores en tal lugar. Entonces, en la vigilancia comercial, también tener algún link, alguna información que a mí me permita, una encuesta, me permita identificar si realmente el proyecto va a ser interesante para los beneficiarios. Y en cada ámbito van a tomar información, van a buscar información, van a colocar un link para revisar la información que ustedes han colocado y van a mencionar la decisión que tomaron frente a esa información. No, es que la vigilancia competitiva. En Suecia hay una organización que realiza la barra con las mismas características que la mía. Y entonces, ¿de qué me sirve esa información? Es vigilancia tecnológica. Pero, ¿cómo la utilizo? Salvo que yo diga, yo descubrí que en Suecia hay una barra muy similar y con esto he identificado que además de los componentes que yo tenía, puedo añadir este de aquí. ¿Sí? Es decir, cuando yo hago vigilancia tecnológica es para tomar decisiones, no es por cultura general que yo me informo para tomar decisiones. Busquen una información en cada uno de los ámbitos, solo una, y mencionen la decisión en su proyecto. ¿Sí? Luego tengo como final el diseño del proceso productivo. Establecer las etapas del proyecto, cómo se va a llevar adelante, desde la producción, si es un producto, si es un servicio, cuáles son las etapas. Acá está, capítulo 4, diseño del proceso productivo. Hay que diseñar el proceso productivo, le pueden poner globitos, cuadraditos, ¿sí? Armar un proceso desde la producción hasta la entrega a los beneficiarios. ¿Cómo va a ser el proceso? Este proceso productivo va alineado con lo que es la parte de la descripción. Cuando acá mencionaba la descripción del proyecto, aquí está, el modelo de negocio es describir proyectos, es decir, el punto 8 va de acuerdo con el diseño del proceso productivo. Yo aquí mencioné en palabras de qué se trata, y el diseño del proceso productivo voy a armar las etapas en cuadritos, en bolitas, en circulitos, pero voy a mostrar como en una gráfica cómo va a ser las etapas de producción y de entrega a los beneficiarios. Hasta aquí llegamos en esta clase y nos quedan 2 clases, una parte de indicadores de gestión y luego de armado de presupuesto y de financiamientos, sí, de oportunidades de financiamiento. Me gustaría, yo les pasamos este formulario y me gustaría luego, me gustaría escuchar sus inquietudes. A ver, profes. No me digan que todo está claro. No les voy preguntando. Profe, a ver. Hay también estudiantes, ¿no? Marce, tú que conoces a todos los Ahí profes. en el chat están preguntando ahí de qué manera pueden hacer ellos la vigilancia tecnológica en el caso de un proyecto social, si pueden hacer una encuesta o qué técnica podrían aplicar para hacer una vigilancia tecnológica. A ver, vuelvo con el tema de vigilancia tecnológica. Tienen que revisar el libro en lo que es vigilancia tecnológica capítulo 3. Entonces, la vigilancia tecnológica, si bien se llama tecnológica porque tiene que ver con la técnica del conocimiento aplicado, la realidad es que no es solamente tecnología. La vigilancia tecnológica se realiza en 4 ámbitos de investigación. Esos 4 ámbitos son el entorno,
el ámbito comercial, el ámbito, la competencia y la tecnología. Entonces son 4 ámbitos para hacer esa vigilancia, esa investigación, esa observación. Si hago en el entorno, tienen que hacer sacar una información por cada ámbito. El entorno, si ustedes leen el libro, se van a ver que tiene que ver con leyes, reglamentos, normativas del entorno en donde yo voy a colocar el proyecto. Mi proyecto está con la niñez, capacitar a la niñez. Tal vez hay una normativa que establece ciertos requisitos para trabajar con la niñez. Se necesita tener un título A, X, B. Entonces yo tengo que contemplar para qué es la vigilancia tecnológica en cada ámbito para tomar una decisión y evitar cometer errores. Porque yo quiero hacer un proyecto con la niñez tan fácil como armar capacitación para los niños. No existe vigilancia de entorno, no se puede, no puedes armar una capacitación para los niños libremente. Hay normativas para eso. Entonces, tienen que ir al entorno, leyes, reglamentos que impactan en su proyecto. Tal vez son, en el caso, por ejemplo, el uso de materiales, ¿sí? Si es que va a ser un dispositivo, el uso de materiales, la entrega, tienen que pensar, bueno, ¿qué normativas pueden impactar? Por eso es importante que se reúnan en equipo y debatan. ¿Qué normativas, qué leyes, qué reglamentos pueden impactar en mi negocio, en mi proyecto? La segunda vigilancia, la comercial. La comercial tiene que ver con los clientes y con su interés. Ahí puedo armar una encuesta, en todo caso sí. O puedo buscar, tal vez alguien en la comunidad hizo alguna encuesta o hay información municipal, porque, por ejemplo, ya se hicieron cursos similares a estos en la municipalidad. Entonces me voy a acercar a la municipalidad y voy a preguntar, ¿cómo les fue con estos cursos? Nadie vino. No sabes acá cómo son de terribles. Entonces tengo que hacer una vigilancia comercial, tiene que ver con el interés de los clientes. Si no encuentro información de algo similar, puedo armar una pequeña encuesta para saber del interés. Solo en el caso comercial. Competencia. Competencia es proyectos similares que se dieron, que se dan o se dieron. ¿Quiénes compiten conmigo? Compiten por atención. El hecho, no cometer el error de que porque es un proyecto social y beneficia, todos quieren ser beneficiados. Las personas no quieren ser beneficiadas como yo pienso. Es como nuestros padres, como les digo, nos dicen por tu bien. Por tu bien, si me interesa voy, si no me interesa no voy. Entonces, tengo que ver con quién compito, qué otros proyectos hay. Tengo que buscar información y cuando ustedes coloquen el formulario me tienen que colocar los links, tienen que colocarlos, de dónde sacaron esa información. Y si hicieron una encuesta, colocan algún link de resultado de esa encuesta y comentan la encuesta. La vigilancia tecnológica, que es la última de las 4, tiene que ver con tecnologías utilizadas, que puede ser localmente o puede ser alrededor del mundo. Barritas nutritivas. Como les dije, investigo qué tipo de barritas se hicieron en diferentes países y entonces, mira, en Suiza se hizo un proyecto similar, pero no utilizaron los componentes que nosotros hicimos, sino que agregaron esto, entonces voy a tomar la decisión de agregar este adicionalmente, me parece que está bueno. Entonces, esa es la vigilancia. Marisol, profe Marisol. Marisol es de la escuela 5011 de Pichanal. ¿Nos puede contar Marisol o el profe Murúa, que también está? Hola, buenas tardes. La pregunta que yo quería hacer es sobre la encuesta, ¿no? Cuando realizamos la encuesta buscamos la FODA, ¿verdad? Fortalezas y debilidades. No, nada de fortalezas ni debilidades, nunca hablé de eso. La encuesta es algo muy sencillo. Yo tengo este proyecto, voy a hacer capacitación para adultos mayores en tecnología de apps bancarias. Y le voy a preguntar, voy a hacer 3 preguntas en una encuesta y voy a encuestar a adultos mayores con características similares a las que de las personas a las que yo quiero llegar y les voy a preguntar si les interesa. ¿Sí? Sí. Voy a preguntar si les interesa. Por ejemplo, nosotros podemos buscar un proyecto que ya se haya realizado y mejorar lo que no, porque hay varios proyectos que se hicieron en la zona que no se terminaron de realizar, o sea, sería como una meta tratar de mejorar lo que no, innovarlo. La verdad es que sí, no sé, el proyecto tiene que transformar. Si se hizo o no se hizo, siempre el punto es que el proyecto tiene que transformar, siempre tienen que ustedes pensar en la transformación. Pocas veces se piensa de esa forma la innovación social, en todo caso,
si se hizo o no se hizo, siempre piensen en función de transformar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que tener también la fuente de ingreso, ¿verdad? Fuente de información, ingreso y ¿Qué capacitación, ¿que ingreso? no? No De los entiendo. porque el proyecto va a necesitar de una fuente de ingreso, o sea, de alguien que dé la A ver, plata no para estamos en eso. Marisol, que es estudiante, comenzarlo, Marce. ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, eso lo tiene que ordenarlo ¿También el se profe, pero la pone clase o que di, todavía no? todavía no hablamos de presupuesto, porque no se puede pensar en el ingreso si el proyecto no está armado, ¿sí? Entonces, yo primero tengo que armar un proyecto antes de pensar, no siquiera tiene presupuesto el proyecto todavía. Yo tengo que tener un proyecto, tengo que tener bien armado y después le armo un presupuesto y después busco las fuentes de ingreso. No puedo pensar en las fuentes de ingreso cuando no tengo proyecto todavía armado. Yo lo que te diría, Marisol, es hablar con tu profe y presenten el proyecto, porque si no hablamos sobre algo que no vimos, ¿sí? Ármenlo Sí, conforme los lineamientos que vimos hoy. bueno, gracias. Nada. ¿Alguien más que quiera comentar? Marce, nada más. ¿Ninguna consulta? No, recordamos un poquito la modificación del cronograma. Recordamos que vos tenés un fórum la semana que viene, por ende la clase 4 la estaremos dictando por única vez el martes, la vamos a adelantar al martes primero, y la clase 5, que se debería dictar la semana del 9, vos te vas de viaje a unas capacitaciones, entonces estaríamos dando la semana del 16. Esas Perfecto. dos. Entonces, la siguiente semana no tenemos el miércoles, sino tenemos el martes a las 17 horas, es la clase número 4. Yo lo que les sugiero es avance. Marisol, por ejemplo, te escuché entusiasmada con armarlo, pero lo más importante, no te adelantes en pensar en temas que todavía no tienes desarrollada la primera parte. Vamos paso a paso. Desarrolla primero el proyecto con los pasos que vimos y después llegaremos al presupuesto. Pero métanle a desarrollar el proyecto. Si ustedes nos envían los formularios, para nosotros también es más sencillo poder comentarles sobre algo que vimos, ¿sí? Entonces, siéntense con el profe, trabájenlo y envíenos los proyectos. Una pregunta más. Nosotras el día martes tenemos educación física, ese horario. No vamos a poder ingresar a la clase. Bueno, en todo caso, convérselo con el profe, fíjense si pueden, por eso lo avisamos con una semana de anticipación para que lo tengan en cuenta, y si no, bueno, lo revisamos por privado, ¿sí? Bueno, ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, todo está demasiado claro. Yo sé que es complejo el tema de innovación social. Preséntenos proyectos para poder trabajar. Hola Inés, buenas tardes. Profe Rosana. Sí, los conceptos creo que los tenemos claros, que se entienden las explicaciones. Lo que nos cuesta un poco es llegar a descubrir, digamos, el proyecto ideal para este caso, porque a veces pensamos en algo, como nos pasó la semana pasada, que un poco cambiamos mucho ya la orientación, pero por ahí pensamos en un proyecto que nos parece que puede ser innovador, incremental, que puede tener un impacto a nivel del trabajo, la salud, qué sé yo, la educación, pero quizás el número de las personas que vemos que estarían en condiciones de acceder o a las que realmente les cambiaríamos, por decirlo de alguna manera, la vida, por ahí no es tan grande,
como para que resulte atractivo quizás para conseguir un patrocinador. Entonces estamos pensando en varias líneas de acción, incluso estamos hablando con gente de la municipalidad, con profes de otras áreas, para tratar de encontrar realmente lo que pueda ser efectivo en este caso. Bueno, también aprovecho esto que comentas. También piensen en lo siguiente, si el número de beneficiarios no es, digamos, tan grande, de pronto tampoco se requiere un gran patrocinio para eso y se puede desarrollar con menos recursos. Siempre consideren que el número de beneficiarios es incluso útil para la sostenibilidad del proyecto. Es decir, si son muy poquitas las personas que están afectadas por una problemática, el tema es que el proyecto no se va a sostener a largo plazo. Entonces también el tema del número de personas tiene que ver con esa sostenibilidad del tiempo de un proyecto, para que el proyecto pueda evolucionar. Ahí les sugiero en todo caso que incluso para el ejercicio del programa, trabajen con un proyecto sencillo que puede ser, por ejemplo, ahí ustedes vieron, no sé, todos los ejemplos que les pusimos en las presentaciones que les enviamos en el Word, donde un proyecto de capacitación, como les digo, de bancarización, por ejemplo, de tecnología, de acceso, puede ser una app, qué sé yo, hay tantos proyectos que son de tecnologías que se pueden desarrollar para mejorar el transporte, para la información de las personas, no sé, sitios turísticos. Trabajen con algo tal vez sencillo, que incluso aun cuando no sea muy innovador, mi sugerencia es coloquen un proyecto, no importa que no sea tan innovador, vamos a trabajar en un proyecto para aplicarle todas las herramientas. Mi sugerencia es, tratemos de trabajar en un proyecto sencillo, aunque no resulte, wow, qué transformador, pero sí poderle aplicar. Los proyectos de capacitación generalmente son buenos para poder trabajar los ejemplos. ¿Sí? Piensen en un proyecto de capacitación que puedan llevar adelante. Justamente ahora estamos pensando por ese lado, en el tema de la capacitación. El caso nuestro es una escuela agropecuaria, entonces queremos también relacionarlo un poco con el perfil de la escuela. Y, por ejemplo, un problema que lo tenemos detectado ya desde hace bastante tiempo es la cantidad de chicas que egresan de la escuela con título de técnico agropecuario, pero no tienen una salida laboral porque el trabajo en el campo sigue siendo, digamos, muy machista, por decirlo de alguna manera. Entonces las chicas están capacitadas para hacer tareas que después no las pueden llevar a la práctica porque no hay demasiado trabajo, la verdad, pero el poco que hay es para hombres. ¿Y cómo Entonces solucionaríamos ese problema? estamos pensando justamente, hay una actividad que se puede dar muy bien acá en esta zona, que uno de los profes de la escuela especialista en el tema de granjas lo estuvo desarrollando durante el año en su materia, y estábamos viendo que quizá eso podríamos trasladarlo a las egresadas que están sin trabajo o a otras personas que se quieran sumar, que es la actividad de la apicultura. Acá en la zona no se hace apicultura, prácticamente hay, creo, 2 personas que hacen y así muy rudimentario. Entonces, la idea sería capacitar a un grupo de personas, pero no solo capacitarlas, sino buscar la manera de poderles dar las herramientas mínimas necesarias para que arranquen con un microemprendimiento y que esas mismas personas a la vez sean agentes de cambio en el sentido de que puedan, no en una primera etapa, sino quizás al año siguiente, ese número se duplique. ¿Por qué? Porque esas mismas personas que han encontrado esta salida laboral o esta posibilidad de mejorar su situación a través de esta actividad, puedan atraer a otros y así sucesivamente, pero que nosotros seamos los encargados de manejar el tema de la capacitación, del control sanitario, digamos, de darles las herramientas no solo
de la tarea de la apicultura en sí misma, sino las herramientas de manejo financiero para que el emprendimiento realmente sea exitoso, para que puedan comercializar sus productos, para que puedan avanzar, digamos, y solucionar de alguna manera el problema de la falta de trabajo, tendría algo que ver con la educación, y también eso repercutiría en la salud, teniendo a disposición un alimento que sabemos que es muy, muy bueno en muchos aspectos, y que hoy en día, si lo tienen que adquirir en el supermercado, eso tiene un costo bastante elevado. Entonces lo estamos pensando por ese lado, no sé si vamos bien por ahí. Mira, yo lo que te sugeriría, sí, me parece buen proyecto, y lo que te sugeriría es que el tema de la problemática que me estás planteando de las mujeres en cuanto a ciertas actividades, en este caso a ciertos sectores del sector agropecuario, no es una problemática exclusiva del lugar donde estás. Yo ahí lo que te sugeriría nuevamente es que realices vigilancia tecnológica, que empieces a investigar en el mundo qué proyectos se realizaron. O sea, como te digo, las problemáticas sociales, les digo, se repiten en todas partes. Sí, Entonces, seguro. búscate proyectos, porque eso te va, no es para que lo copies, pero definitivamente investigando nos iluminamos y se nos ocurre qué podemos añadirle. Entonces, diría, investiga, también invita a tus estudiantes, que es una buena práctica, investigar, colocar, empezar a googlear, como se dice, mujeres en sectores agropecuarios, falta de trabajo, oportunidades de trabajo, proyectos de trabajo de mujeres, buscar qué sucede en otros países de América Latina, qué proyectos hay, qué se ha dado. Eso nos va a ayudar muchísimo a replantear etapas del proyecto, a empezar, mira, que esto hicieron así, lo hicieron acá. Es muy importante que ese tema lo hagan, y seguro que van a encontrar diferentes alternativas, no para cambiar el proyecto, sino tal vez incluso para enriquecer ese proyecto que están pensando. Mira cómo lo hicieron, ¿sí? Sí, sí, O sí, también pueden justamente. poner mujeres en apicultura, mujeres de tecnologías agropecuarias en apicultura. Y googleen, investiguen y van a encontrar, seguro que encuentran temas muy similares en Sí, otros países. sí, sí, es más, hemos visto que en algunas otras provincias están trabajando de maneras similares, eh, por supuesto, con otras herramientas, porque por ahí son diferentes climas o diferentes ambientes geográficos, diferente también la cultura en general de trabajo de la gente, pero nos pareció que esto podía ser algo que justamente no es una iluminación absolutamente nuestra, sino lo sacamos de investigar un poco y ver lo que pasa Perfecto. Yo te diría, anda alrededor. con ese proyecto, no lo pienses, está bueno, o sea, para armar el programa más allá de que se dé o no se dé, arma ese proyecto para que no den Ese sí tantas te parece bien. vueltas. Ese sí te parece bien Y entonces. si a mí me parece bien y me parece un buen ejemplo para armarlo. Bien. Ármalo, o sea, propónganse más allá de que se dé o no se dé, arma el modelo con ese proyecto, porque cuando se Perfecto. termine un modelo de armar, se te van a ocurrir otros y vas a poderlo incorporar al modelo. Y lo mismo le digo a los demás profes, no se rompan la cabeza acerca de qué podemos hacer que sea espectacular. Tomen un proyecto sencillo, hay muchos ejemplos de los que les enviamos, que puedan, lo importante es aplicar la metodología, ¿sí? Aplicar la metodología, sacar la información de ese proyecto. Puede ser un proyecto de capacitación en la comunidad, como digo, de niños, adultos mayores, en comedores, pensar en proyectos que pueden ser sencillos de aplicar la metodología, ¿sí? Perfecto. Si tienen dificultades con encontrar el proyecto, porque la verdad es que no lo entregaron, avísennos por privado y vamos trabajando en todo caso con cada escuela y ayudarlos a encontrar ese proyecto para que puedan desarrollarlo, ¿sí? Marce, que nos avisen incluso los profes y dependiendo de la orientación, incluso les sugerimos proyectos para que trabajen la metodología. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, profesor Mario, ¿lograste abrir el micrófono? No, no se le habilita el micrófono al profe Mario. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Bueno,
Entonces, terminamos la clase acá, les enviamos el formulario mañana para que ya tengan el formulario con todos los globitos y lo vayan llenando. No se olviden, si tienen dificultades con elegir un proyecto, avísennos y tratamos dependiendo de la orientación, de darles alguna idea. Lo importante es aplicar la metodología, no presentar el proyecto más brillante, sino aplicar la metodología. Cuando aprendemos la metodología, después seguro que se nos van a ocurrir otras ideas, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para identificar propuestas a quienes les está faltando y así puedan continuar el programa, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bueno, gracias, profes. Bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos en la siguiente semana. Gracias. No se olviden de enviarnos todo. Marce, ¿quieres comentar algo en particular? No, lo mismo. Hoy, bueno, la 7:16 y la escuela 31:23 van muy bien, que fueron los que presentaron formulario. Esperamos a los chicos de la 7:49 que están siempre, pero bueno, todavía no nos llegó ningún formulario. Ya la profe Cano nos había pedido un poquito de paciencia, y bueno, esperamos también a las otras escuelas que cuenten con nosotros y lo que necesiten. Recuerden que nos vemos el martes a las 5. Los que no pueden, me escriben por privado y vamos organizando. Profes, no, los quienes están trabajando, si es que Marcia, hay proyectos de recursos solar, de economía circular, si hay aquí participantes, esos mismos proyectos los podemos colocar en innovación social y trabajar con esos proyectos, es decir, no solamente capacitación, puede ser un dispositivo, puede ser un equipo, es decir, los proyectos que tienen presentados, el profe, por ejemplo, de Salvador Massa, Daniel Márquez presentó el proyecto de economía circular que tiene que ver con el reciclaje de plástico, lo presentó para innovación social. Entonces, si tienen esos proyectos, también los vamos a adecuar a innovación social. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profes, y bueno, estamos siempre para acompañarlos. Que se contacten con nosotros, no duden en hacerlo. Gracias.